a nivel estatal, y de aquí pues mi consideración, tal cual se los digo, se debe interrumpir el embarazo. Y me preguntó una persona que yo no conocía acerca de la vitalidad del bebé. Le digo, sí, es importante, pero en este momento para mí lo importante es la mamá. Y me cuestionó mucho y bueno, con él no pasó a mayores. Pero después le dije, en tercer nivel trabajamos, se debería trabajar con muchas gracias. Gracias. Acá lo pongo. A los pacientes con... creo que mejor eso no lo digo. Bien. Bueno, suspendemos el embarazo en la semana número 34. Y antes de la semana 24, con una preeclampsia con criterios de severidad, es recomendable finalizar el embarazo inmediatamente, pese a lo que estaba comentándoles ahorita. Entonces eso debe ser. ¿Por qué? Porque es la manera de salvarle la vida a la mamá. En ese momento todas las moléculas proinflamatorias están en el lecho de la placenta. Entonces pues lo conveniente es ya terminar con este problema, ¿sí? Ahora me preguntaban en ese curso acerca del bebé, con todo y querer darle la oportunidad al binomio. Vean aquí las estadísticas. La problemática materna ya está implícita. Es esta gráfica no tan relevante. Y lo que vemos aquí son las complicaciones fetales. Entonces veamos. Si no se suspende el embarazo, tenemos la probabilidad de un síndrome de HELLP en un 11%, edema pulmonar 2.9%, eclampsia 1.1%, hematoma subcapsular 0.5%, y los datos aquí de daño en el feto, variabilidad de la frecuencia cardíaca, retardo del crecimiento, muerte prenatal, pues son todas estas. Las estadísticas son altas. Es pobre, su pronóstico pues malo para el producto ante una preeclampsia severa. Por supuesto, hay médicos especialistas que pueden llevarnos hasta el éxito, ¿no? Pero creo que estamos poniendo en riesgo a la mamá, ¿sí? Y la probabilidad tan alta, pues yo no me la jugaba, ¿no? Pero pues eso ya va a quedar en manos de los médicos especialistas en tercer nivel, ¿sí? Ahora, el desprendimiento de la placenta, este no quedó documentado, pero también es alto. Fíjense una cosa, ante un embarazo, antes de las 20 semanas, que vaya con un crecimiento del producto que no esté en relación con la edad gestacional, datos de desprendimiento de una placenta, yo creo que hay que empezar a tomar consideraciones. Esa placenta probablemente tiene datos significativos, hay que buscarle la clínica porque probablemente en estas andamos. Bueno, y el tratamiento, una dualidad muy importante de la que hago hincapié. Miren, la meta del tratamiento es manejo de la hipertensión, mantener las medias perfusorias que no están condicionando más daño a los tejidos, frenar la lesión a órganos blancos. La meta es prevenir complicaciones, llegar a los datos de lesión en encéfalo, al edema pulmonar, a la falla cardíaca, isquemia cardíaca. Hay que hacer hincapié que en las mujeres que tuvieran alguna consideración bien estudiada de que haya una cardiopatía, creo que no es una mujer que se debe embarazar, pero si se embaraza, definitivamente la tiene que ver el médico indicado, el médico especialista. No creo que deba llevarse ese embarazo, pero si se lleva, bueno, pues la importancia de salvaguardar a la mamá es muy importante. Ahora, yo he participado en casuísticas que dejan mucho que pensar. Una mujer que perdió un pulmón
y su médico familiar sí le permitió un embarazo. La mujer no pudo sobrellevar la compensación del embarazo en los fluidos, en la vasodilatación, y el único pulmón funcional empezó a fallar, hizo falla respiratoria grave y de ahí hubo complicaciones en terapia intensiva y esa paciente murió. Bueno, así como eso podemos hablar de varias consideraciones en una mujer con cardiopatía y creo que no es la idea que se puede embarazar. A consideración de que tercer nivel nos los diga. Creo que no queda en nuestras manos nada más. Las recomendaciones para iniciar el tratamiento antihipertensivo por distintas normas nos dicen que a partir de cifras tensionales de 140-90 y en adelante, acerca de las OMANS, la NICE de 150-100 y tenemos esta es más tardía que dice 160-110. Creo que a partir de 140-90 no debemos permitir lesión a órganos blanco, limitarla y lo más importante, mejor referir a la paciente. Los fármacos más utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial. Miren, aquí tenemos ya una hipertensión muy significativa, una preeclampsia con criterios de severidad. Y ahora vamos a trabajar con base a lo que tengamos. Les pongo aquí fármacos de pronta respuesta y vamos a tener el labetalol, la dosis de 20 miligramos cada 30 minutos, tiene un inicio rápido en 5 minutos, 30 minutos hasta 4 horas. Debemos evitarlo en pacientes con insuficiencia cardíaca, debemos evitarlo en pacientes con asma y pues puede causar alteraciones en el producto, ¿no? Bradicardia fetal. Nifedipino, pues de primera línea, 5 o 10 miligramos cada 30 minutos, actúa rápido, su efecto más esperado terapéutico en 30 minutos y una duración de 6 horas. Es de primera línea, lo debemos ocupar. Hidralazina es un antihipertensivo muy efectivo, muy peligroso. Su eficacia lo vuelve peligroso. Lo podemos ocupar de manera IV y vía oral y debe ocuparse. 5 miligramos IV en caso de una preeclampsia severa. Podemos estar repitiendo las dosis, actúa rapidísimo, su efecto máximo y riesgo de hipotensión materna muy importante. Estos medicamentos, por lo menos estos dos, pero creo que debemos ser excelentes en la caja obstétrica y debemos tener completa las dosis para poder trabajar con una paciente en esas circunstancias. Los fármacos utilizados en el tratamiento de la hipertensión entre 140-90 aproximadamente. Miren, alfa-metildopa por vía oral, 500 miligramos es lo más conocible, 500 miligramos cada 8 horas y no hay una dosis carga. La betalol no en todos lados lo tenemos y tenemos opción desde 100 a 400 miligramos vía oral y pues va a depender de la experiencia y del nivel de atención médica que tengamos. Lo más recomendable son 200 miligramos vía oral. El manejo de estas pacientes debe ser monitorizado de una manera muy adecuada para garantizar que esas cifras tensionales las podamos llevar a términos de no más agresión a órganos blancos. Nifedipino de 20 a 60 miligramos por vía oral. Todo esto nos puede dar una buena consideración en la respuesta para el manejo expectante en la paciente que se está preparando para manejo quirúrgico. La clonidina es un medicamento que ocupamos en tercer nivel desde 200 hasta 450 microgramos en 24 horas. Pero lo que nos pasa,
bueno, efectos que tenemos adversos, sequedad, bradicardia, pero este es más importante, ¿sí? Porque no tenemos una exploración neurológica ya adecuada a partir de usar clonidina. Está dentro de las líneas de manejo, pero creo que no es recomendable usarla. Les hablé muy rápido de manejo antihipertensivo y les voy a hablar más acerca de sulfato de magnesio. Para mí es el fármaco muy importante a tomarse en cuenta en todas las mujeres con preeclampsia. Y el doctor Rojas, pues que fue un maestro en mi formación médica, pues bueno, dejo a su consideración como médicos anestesiólogos que somos, pero yo le puedo decir que todas las pacientes deben usar sulfato. Aquí hay muchas consideraciones en anestesiología. Bien, primero, vamos a ver, tratamiento para la prevención de crisis convulsivas. La importancia del sulfato de magnesio ante benzodiazepinas y difenilidantoína, pues se los lleva de calle. La mejoría clínica, la seguridad para la paciente no es comparable, no en el encéfalo. ¿Qué pasa? El sulfato de magnesio prolonga los efectos de relajantes neuromusculares y en un gran porcentaje de nosotros médicos anestesiólogos, yo lo que le ponga a la paciente se lo pongo yo en ese momento. Y creo que en este caso, si no nos acompaña ninguna compañera enfermera, nosotros debemos darle ese conocimiento a la compañera para que lo sepa. Yo como anestesiólogo, haberle quitado el sulfato de magnesio que trae, gran error. Cae las cifras basales del sulfato de magnesio, las cifras séricas, prácticamente a niveles normales, no terapéuticos. Entonces la incidencia de crisis convulsivas está latente en ese momento. Las lesiones a nivel encéfalo las pusimos otra vez al margen del accidente. Entonces, no debemos quitarlo como médicos anestesiólogos. Si entra con sulfato de magnesio, debemos continuar las infusiones. La vida media son 5 horas. ¿Y qué pasa? El sulfato de magnesio está contraindicado en pacientes con enfermedad renal. Está contraindicado de cierta manera, pero por eso se va a ir a un tercer nivel, porque debemos tener niveles séricos de sulfato de magnesio. Ahora, ¿qué pasa? Estas pacientes se manejan en terapia intensiva, manejo conjunto con muchas especialidades, pero en terapia intensiva, ¿qué hacemos? La finalidad de terapia intensiva es darle soporte al órgano que esté en falla. Entonces, si tengo un órgano en falla, riñón, pues le puedo poner hemodiálisis, no hay ningún problema. Y debemos continuarla en todas las pacientes. También podemos medir niveles séricos de sulfato de magnesio. Otra vez, por eso repito, debe estar en tercer nivel. Descontinuar la infusión reduce la concentración al mínimo, lo que les comentaba. Se demuestra una reducción del 67% de las crisis convulsivas en comparación con DFH, benzodiazepinas. Dosis carga, 4 gramos, la seguridad, pasar en 30 minutos y continuar 1 gramo por hora para 24 horas. Y debe continuar en el posparto. Tiene un efecto dual, tiene un efecto a nivel vascular y tiene pues toda la importancia que yo necesito para la protección neurológica. Es un calcio antagonista inductor de la vasodilatación y disminuye la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que esta es la pieza clave del daño a nivel encefálico. Limita el edema, al limitar la permeabilidad a nivel vascular en el encéfalo. La eliminación pues totalmente es a nivel renal y hay que tener las consideraciones con mucha cautela de su manejo, pero pues aquí también les pongo la medida de manejo. Datos clínicos en la toxicidad de sulfato de magnesio. Bradipnea,
Se empieza a deteriorar neurológicamente, la respiración ya es atípica, la uresis empieza a disminuir, la fuerza muscular se está aboliendo, sus reflejos se están aboliendo. Después de haber estado hiperreactiva, ahora vamos vamos para atrás. ¿Sí? Entonces, clínicamente la vamos a ir vigilando. Las cifras tensionales también se están manejando apropiadamente. Es un binomio sulfato de magnesio, pero esta tiene que tener una vigilancia estrecha, entonces no le veo el mayor problema en manos expertas. Suspender la infusión y tomar niveles séricos de sulfato de magnesio ante los datos clínicos que estamos viendo anteriormente. Ahora, los niveles séricos los vamos a tratar, ¿sí? Y el manejo gluconato de calcio. Y si estamos en tercer nivel, pues la podemos hemodializar y ningún problema. Bien, la dosis carga individualizando la clínica. Función renal normal, insuficiencia renal leve, insuficiencia renal severa. ¿Sí? En la normal estamos de 4 a 6 gramos en media hora. Insuficiencia renal, en las dos tenemos 4 gramos. Y desde aquí ya estamos monitorizando séricamente a estos niveles. ¿Sí? La infusión a nivel de función normal del riñón, 2 gramos por hora, continuar, yo digo que 1 gramo por hora y continuar de esta manera 24 horas todavía posparto. En insuficiencia renal seguimos en la misma manera, 1 gramo por hora y continuar posparto en todas estas, porque la finalidad es limitar el daño en el encéfalo. Acerca del monitoreo, es valor clínico, bioquímicamente, y apego ahí a la paciente nada más, y va a ser en las 3 líneas, ¿sí? Y el tratamiento, pues descontinuamos la infusión, administrar gluconato de calcio y pues si estamos monitorizando séricamente estos niveles, pues tal vez no tenemos la consideración de llegar al extremo, pero no pasa nada, podemos tener lesión. Es como una paciente con falla respiratoria, yo le voy a dar soporte respiratorio media hora, 1 hora, 1 semana, y se lo voy a quitar hasta que yo tenga los adecuados parámetros acerca de función pulmonar. Y función renal igual, le puedo dejar el tiempo que sea necesario el soporte renal. Entonces esa es la finalidad de estos ejemplos que les estoy dando. Y aquí las concentraciones plasmáticas de sulfato de magnesio. Una concentración sérica normal de 1.5 a 2, un rango terapéutico de 4 a 8, y estamos ahí muy bien, ¿sí? Pues podemos llevar a la paciente que tenga un rango entre 5 a 6 y la tenemos protegida. Aquí los reflejos están siendo abolidos, hay que estarla teniendo en consideración, y aquí nos debemos mantener. Cuando estos se están elevando, hay prolongación en el intervalo QT, en un monitoreo continuo en D2, y se empieza a ensanchar el QRS. A mayor de 10, pues la paciente ya está durmiendo. Depresión ventilatoria seguida de apnea. Y pues vean esto, un manejo no monitorizado nos va a quitar a la paciente. Entonces, esta línea es lo correcto, es lo que debemos manejar. Ahora, acerca del manejo de líquidos, la preeclampsia es un estado de depresión de volumen intravascular, pero hay que irnos con cautela. 1 mililitro kilogramo de peso es la pauta para reiniciar la corrección hemorreológica, ¿sí? No más, porque tenemos daño en endotelios y le podemos pegar a la insuficiencia cardíaca, edema agudo pulmonar inmediatamente. Vámonos despacito, monitorizar la uresis y pues hacer un monitoreo invasivo es lo más adecuado. Creo que regularmente no lo hacemos, pero pues de esa manera podríamos. Tenemos monitores con bioimpedancia que nos pueden dar la sustentabilidad de los líquidos, cómo vamos, sin antes iniciar un monitoreo invasivo. Alto riesgo de padecer insuficiencia renal, sí, definitivamente. Aquí estamos
estamos dando agresión intrínseca, extrínseca al riñón, desde el endotelio hasta la depresión de los líquidos. Edema agudo pulmonar por disminución de la presión coloidosmótica y la permeabilidad aumentada a nivel capilar. Sí, entonces 1 mililitro por kilogramo por hora, mantenerlo en ese nivel y la vigilancia continua de esta paciente grave. La indicación del nacimiento con preeclampsia. Preeclampsia no grave, pues se puede continuar con vigilancia estrecha, no permitir índices que vayan en incremento en los daños órganos blanco a la mamá. Y aquí nos dice que, bueno, ante estas recomendaciones que estoy diciendo, pues no hay evidencia de continuar, pero creo que si una preeclampsia no grave, tal vez en manos expertas solamente. Recomendaciones sobre riesgo-beneficio, el manejo expectante. Mayor a 37 semanas, pues ya interrumpimos el nacimiento, ya sin lugar a dudas, ¿no? Y en una mujer que presente hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, trombocitopenia, pues considerar el nacimiento de inmediato. Creo que es lo más importante, ya rápido. Agentes uterotónicos. La oxitocina, primera elección. Carbetocina se asocia a la misma fisiología que la oxitocina. Estamos con ambos medicamentos bien, y está contraindicada la ergonovina por su efecto vasoconstrictor. Y bueno, les repito que las complicaciones cerebrovasculares ya se están presentando, toda la fisiopatología ya está presente en la mujer embarazada con preeclampsia, y no se han presentado los signos. Entonces debemos evitar, les repito, una preeclampsia se debe tratar inmediatamente por manos expertas para evitar la severidad, ¿sí? Y pues eso es lo peor que nos puede pasar, lo más triste. La encefalopatía hipertensiva lleva al edema cerebral vasogénico, crisis convulsivas, isquemia y hemorragia. Todo esto, en el momento que está aconteciendo, todo esto ya se cocinó allá arriba, ¿sí? Y aún la momento hasta el posparto, 24 horas después, porque seguimos latentes con lesiones en el encéfalo. Hay áreas específicas, hemos hablado, bueno, ahora, de una manera rápida, hablar acerca de eclampsia. Esta complicación ya es debida al daño en el parénquima cerebral. Escotoma es un dato clínico que significa oscuridad. ¿Sí? Ante esto quiere decir que la conducción nerviosa se vio perdida por la daño en la corteza a nivel occipital. Esto que vemos aquí es hemorragia. Esto que vemos aquí es edema perilesional y muy complejo. En un inicio, edema vasogénico, isquemia por el edema vasogénico, hipertensión que nos lleva a la ruptura de estos vasos, y la lesión alrededor de la lesión perilesional acá. Todo esto conlleva a una pérdida de encéfalo, ¿sí? Muy importante. Entonces, es muy vulnerable a estos cambios en la permeabilidad por la hipertensión y el cerebro. Entonces, pues esta explicación rapidita, a grosso modo, para que pues, nos quede bien clarito. Podríamos hablar más acerca de la fisiopatología en encéfalo, pero para mí con esto está bien, para que esta paciente se pueda trasladar. Ojalá que les quede mi mensaje
para actuar con este tipo de pacientes. Pese que tengamos la pericia y tengamos tal vez las áreas adecuadas para hacerlo, pues no siempre está el equipo médico ideal para hacerlo. Entonces, mejor mandarlo a tercer nivel. Las convulsiones tristemente marcan la etapa tardía de la enfermedad y todo lo que hago la consideración: vasoespasmo asociado a la hipertensión, pues todo esto es la cascada que les iba yo diciendo. Culmina con el desarrollo del edema cerebral vasogénico, citotóxico, hipertensión intracraniana, altos índices de daño que no se va a poder reparar. En nuestro país, la falta de información acerca de todo lo que les dije, tristemente, de la mortalidad materna a nivel mundial, y los países en desarrollo tienen como un 5% de mortalidad, nosotros tenemos como un 14%, ¿sí? Y ante la poca respuesta de nuestras autoridades para hacer un plan estratégico, esto lo debemos saber muy bien todos los que estamos en el ámbito de la salud, y pues no pasa. Sí, no hay un curso que nos esté dando actualizaciones y que podamos estar a la vanguardia siempre. Entonces, pues estos cursos son una semillita que esperemos que crezca a todos niveles. Bien. Y bueno, pues eso era el síndrome de HELLP, la lesión a nivel, eclampsia, la lesión a nivel encéfalo que lleva a la destrucción, a los datos clínicos, un escotoma. Eclampsia significa un destello, escotoma significa oscuridad. Son los datos que no se nos deben olvidar. La paciente que empieza alteraciones visuales de este tipo, debemos correrle ya, ¿no? Y el síndrome de HELLP, las tres entidades, preeclampsia, eclampsia, HELLP, tienen el mismo inicio. El síndrome de HELLP es el agotamiento de las células formes, es la expresión plena a nivel de parénquima hepático que va a condicionar los datos clínicos que tenemos en ella. Síndrome de HELLP, diagnóstico y tratamiento. Tenemos complicaciones múltiples en el embarazo. La hemólisis. Primero, las fenestraciones intrahepáticas causan destrucción de las células formes en la sangre y con esto vamos a tener una anemia marcada a partir del cuadro clínico ya expresado. Elevación de enzimas hepáticas por daño ahí en el parénquima, trombocitopenia, ya les comentaba, las células se están ocupando y se están agotando y van para abajo. La mayoría de los casos, hasta un 70%. Y se puede llegar a diagnosticar, se puede presentar hasta en el puerperio en las primeras 48 horas. Se presenta con una incidencia hasta de 0.9% en todos los embarazos y hasta el 20% de los casos con preeclampsia grave. Entonces, la mortalidad pues es muy alta. Mortalidad materna 24%, pues aquí en México tenemos una mortalidad como de un 14%. Les digo mi recomendación acerca de esta situación, acerca del bebecito, pues creo que hay que interrumpir el embarazo, y si los especialistas en la salud del neonato tienen consideración ante él, pues sería otra temática, ¿no? Pero en este caso pues es salvarle la vida a la mamá. Inflamatoria, y espero que ya lo sepan, pero si no, a partir de esta plática, saber que como hígado, cerebro, sangre, los endotelios es un órgano que a partir de él, cuando se llega a estudiar médicamente de una manera plena, pues estaríamos a otro nivel en ciencias de la salud aquí en México.
Y ya sabemos toda la fisiopatología, es lo mismo que les comentaba, la isquemia a nivel placentario, estrés oxidativo, moléculas proinflamatorias, agotamiento de células formes, destrucción de células formes, la hipertensión por la lesión endotelial vascular y a partir de esto lesiones a órgano blanco hasta su agotamiento total, que es el síndrome de disfunción orgánica múltiple. Tenemos en la clínica edema generalizado, desproporcionadamente con aumento de peso, dolor abdominal en hipocondrio derecho, eso es clínico por el proceso inflamatorio a nivel hepático, sufrimiento, estrés en la cápsula de Gleason, y pues hay hematomas muy significativos, ponen en riesgo la vida. Ya hablando a este nivel tenemos el pronóstico muy sombrío de los casos, ¿sí? Ya estamos en una expresión de agotamiento multiorgánico bastante severo. La cefalea, pues hay que considerar que antes de que llegue a manifestarse en el síndrome de HELP, pues ya debiéramos haberla tratado. Visión borrosa, digamos que esta es la parte previa, el preámbulo para evitarnos más datos, ¿no? Náusea, vómito, visión borrosa, cefalea, rigidez. Creo que es muy importante, le comentaba el doctor Rojas, que primero tuviéramos la teoría y se llegue a tener la consideración de hacer talleres que estén ejemplificando los casos y el seguimiento que les tenemos que dar. La caja rosa no está de adorno, la caja rosa nos sirve pues para tener el ejercicio diario de que sepamos para qué se debe ocupar los niveles séricos, interpretación hematológica, todo lo que conlleve a la práctica. Esta plática en una semana ya se nos olvidó, pero si estamos interactuando nos vamos a volver expertos y de eso se trata. En el hospital pues vemos por rebosamiento los casos y lo recitamos, pero todos lo debemos saber como el Padre Nuestro, ¿sí? Toda esta situación, y pues yo me he topado con amigos médicos que vamos a interrumpir el embarazo por una preeclampsia y pues mejor se los mando a volar. No debe ser, no podemos darle manejo a una paciente sin que tengamos el conocimiento de todo lo que conlleva, la trascendencia que va a llevar. No seamos parte de la estadística nosotros. Alteraciones en el laboratorio, ya les decía yo, el agotamiento y la destrucción de células formes. Anemia hemolítica microangiopática. Tipo de anemia característica por la fragmentación de eritrocitos por el endotelio dañado en la microcirculación en el parénquima hepático. La hemólisis asociada hace la elevación al doble de la deshidrogenasa láctica, las enzimas hepáticas por la necrosis hepática por obstrucción de los sinusoides en los hepatocitos. Esto ya lo sabíamos, les decía que antes de la semana 20, los marcadores proangiogénicos, factor de crecimiento de los endotelios vasculares y placentarios, receptores de los precursores de placenta, trombocitopenia por agotamiento, secundario al aumento del consumo debido a la activación de la adhesión plaquetaria en el endotelio lesionado. Y clasificamos el síndrome de HELP de acuerdo prácticamente a la cuantificación de plaquetas. ¿Sí? El HELP tipo 1, muy grave, menos de 50,000. HELP tipo 2, de 50 a 100,000. Tipo 3, hasta 150,000. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que el recuento plaquetario empieza a mejorar con la administración de esteroides. Es para lo único que sirven los esteroides, para mejorar
el recuento plaquetario. ¿Por qué? Porque les damos pues un descanso, ¿sí? Como proceso inflamatorio a nivel endotelial. Entonces es para lo único que pues yo lo recomendaría. Transaminasas se van a ver elevadas por la destrucción de todas estas células formes y la deshidrogenasa. De la misma manera, se encuentra en la misma proporción en las tres clasificaciones. Tratamiento: definitivamente interrumpir el embarazo fundamentalmente. En las condiciones que ya esté clínicamente pues lo más estable la paciente. Por lo general, en 48 horas después de la interrupción hay mejoría clínica y bioquímica con todos los soportes multiorgánicos, o sea que esto significa tercer nivel nada más. Y de lo contrario, pues hay que descartar complicaciones que ya nos dejó, las secuelas que ya nos quedaron. Lo que les comentaba, los esteroides, solo la recomendación es para el mejoramiento del conteo de plaquetas, cuando aún se encuentran de una manera tan desordenada moléculas inflamatorias, de todas las que les hablé. A partir de que las que se encuentran, puede haber una expresión muy variada. También fue una de las primeras diapositivas. El cuadro clínico puede ser tan variado como tan agresivo que llevamos a las pacientes a una plasmaféresis. Quiere decir el lavado de moléculas inflamatorias, que a partir de la plasmaféresis se va a ver beneficiada la paciente. Y bueno, la interrupción del embarazo es lo que ya de rápido. Entonces, con esta diapositiva concluimos acerca de esta tríada de padecimientos muy graves, mucho daño, mucha incidencia de daño, morbimortalidad alta, debe ser manejada por expertos, por tercer nivel. Debemos hacer una exploración clínica, una valoración prenatal muy integral, entregarnos a la exploración, a la consulta prenatal, para no estar nosotros en la incidencia, en esas gráficas de daño y muerte a nivel nacional y a nivel mundial. Pues aquí la representación de una placenta con una angiogénesis ineficiente, una placenta inadecuada, lo que les decía, a partir de antes de la semana 20, datos clínicos de un desarrollo no adecuado, patología placentaria. Pues bueno, podríamos considerar, les repito, los marcadores que ya se encuentran muy específicos, pues solo son escrutinio de investigación. Esperemos que algún día los veamos presentes. Después, la disfunción de los endotelios, se pierde la función de la elastancia vascular, hipertensión, y lo que sigue, lesión a órgano blanco a todos los niveles, ¿sí? Muy bien. Pues yo con mucho gusto vengo con ustedes a exponerles estos temas.